No sé si como yo, ustedes en algún momento se levantaron un día como cualquier otro, simplemente asumiendo que todo va a salir como normalmente sale, se levantan, así como un día me levanté yo. Me fui para mi lugar de trabajo, aprovechamos a tener un desayuno con mi esposa, hacer lo que normalmente las personas harían o que pues normalmente yo hago antes de ir a trabajar. Ella me levanté común y corriente, era un día común y corriente. Me fui a mi lugar de trabajo, empezamos a ir pues yo trabajaba como Zipline Tour Guide. Eso quiere decir que era un ayudante en tirolesas. Las personas que ustedes ven en los cables lanzándose, yo era una de esas personas que guiaba dentro de los tours, ayudaba a la gente a lanzarse, a colocarse todo el equipo, pues digamos a detener o a recibirlos en el lugar de recibimiento. Como venía diciendo, era un día común y corriente, hicimos uno de los tours, salió perfecto. En el segundo de los tours me dispuse a tener almuerzo, porque por lo general entrábamos en la mañana, entonces pues dije, bueno, voy a comer algo. Y recuerdo que ese fue el último mensaje que yo le escribí a mi esposa, le escribí, amor, voy a comer algo y me preparo para ir al siguiente tour. En ese momento cuando me decidí hacia ir hacia el tour, y si soy completamente honesto, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero de lo que sí me acuerdo, pues tengo como ciertos lapsos. Pues ya después de que todo sucedió, ya después de que todo eso sucedió, digamos que yo me levanté en una camilla, todo estaba oscuro a mi alrededor, solo pude ver a mi esposa, a mi cuñado y pues a un médico que intentaban como hablarme, creo que ellos me estaban hablando desde hace rato, la verdad no recuerdo muy bien, pero el tema es que ahí empezó la primera lección, esa fue una de las primeras lecciones que tuve y que fue que la vida te cambia de la noche a la mañana. Sencillamente en cualquier momento tu vida puede tener un resultado que ni siquiera tú te puedes imaginar y por ende ese resultado puede desencadenar en sin número de decisiones que pueden involucrarse o que pueden afectar directamente a tu vida. Como lo dije, no recuerdo mucho, pero ya después de cuando me empiezan a contar más o menos lo que los otros trabajadores, los otros guías también vieron, pues ya yo me puedo crear más o menos una historia y asumir qué fue lo que sucedió. Pero entonces a partir de ese momento que descubrí que la vida cambia de la noche a la mañana, pues fue como una ley que simplemente apareció enfrente mío. Como venía diciendo, después de esa lección, o una que también me impactó bastante, fue que a veces damos todo por sentado. Sencillamente a veces asumimos que tenemos la vida ganada, que todo está hecho para nosotros, que nunca nos va a pasar nada, que nuestra vida va a ser eterna, que vamos a llegar hasta los 100 años, 80 años o incluso más. Y asumimos que nunca nos va a pasar nada, que somos inmortales. Pero lo que no entendemos es la fragilidad de cómo la vida puede cambiar tan rápido y que como digo, un hecho, algo tan sencillo puede desencadenar en muchas cosas que pueden afectar tu vida en un futuro. Digamos como me pasó a mí, yo daba por sentado que iba a ser un día de trabajo común y corriente, asumía que todo iba a ser como normalmente era, yo intentaba mantener todos los protocolos de seguridad al margen posible porque igual desde el entrenamiento nos enseñaron, donde no los tuviéramos nos ponían ciertos strikes y nos sacaban del trabajo. Entonces digamos que yo era una persona de las que siempre se preocupaba por hacer las cosas bien y mantener ese orden, aunque pues las personas tienen que entender que en ese trabajo uno como guía también tiene que hacer la labor de entretenimiento porque son tours que duran 3 horas, después uno tiene que hacer esa labor de entretener a las personas. Pero entonces como venía diciendo y pues para no desviarme tampoco de mucho del tema de pues las reflexiones que pasaron a partir que me dejaron a partir de este acontecimiento, pues me di cuenta de que a veces no apreciamos las pequeñas cosas que nos pueden dar la vida. Después de ese accidente, que fue más o menos que caí de una plataforma de más o menos 40 pies de altura, que es equivalente a más o menos 12 metros de altura, que es equivalente a más o menos 4 pisos o 3, 4 pisos de alto. O sea, es bastante altura para una caída normal, de la cual incluso gente ha muerto. Por eso es que digo que fue una experiencia que me acercó bastante al tema a la muerte. Y que también a lo mismo me enseñó a entender y apreciar el valor de las pequeñas cosas que tiene la vida, porque después de ese accidente yo tuve una fractura en la espalda, una fractura por compresión en la L2, no quiero complicarlo mucho, pero digamos que esa fractura me deja como consecuencia un tiempo prolongado de recuperación en el que sí tengo ciertas limitaciones, no puedo lavarme los dientes como normalmente me los lavaba al principio, me costaba caminar, ahorita gracias a Dios puedo caminar, que era algo que pues mucha gente estaba preocupada dentro de mi accidente y dentro de mi recuperación, que quizás nunca volviera a caminar. Gracias a Dios lo conseguí. Igual me va a tocar exponerme a otras cirugías y bueno, como digo, no me quiero desviar del tema, pero ahí es donde uno aprende a apreciar el valor de las cosas, el pequeño valor de las cosas, el hecho de levantar los brazos y poder ponerte champú, el hecho de poder lavarte los dientes sin dolor, el hecho de poder hacer la cama, el hecho de poder ponerte unas medias tranquilamente sentado en la cama. O sea, todas esas pequeñas cosas que por lo general uno asume y que uno
piensa que uno ya las tiene garantizadas, a mí por un tiempo se me fueron quitadas y en ese momento empecé a entender qué tanto necesitamos el poder ir al baño, o qué tanto esfuerzo, qué tanto movimiento involucra nuestro cuerpo a la hora de algo tan simple como comer o sentarse. Entonces, esa fue una de las reflexiones, el valor de las pequeñas cosas y ahorita ya después de eso, a partir de eso también entendí el valor de los pequeños pasos, que me enseñaron que después de todo esto tenía pues una depresión muy alta. Pues yo soy una persona que se considera una persona muy activa, de por sí pues como les digo, mi trabajo era un trabajo que me requería mucha caminada todo el día en las montañas, de por sí salía de ahí a hacer deportes con mi familia, si no pues me iba a caminar con mi cuñado, con mi esposa, me iba para las montañas a hacer 7, 8 millas, equivalente como a 5 kilómetros en montaña. Y pues como digo, eso me afectó bastante. Entré en un periodo de depresión que me afectó, pero que después, a partir de las terapias y de todos los ejercicios que íbamos haciendo todos los días, empecé a entender que era simplemente algo que podía llegar solamente a pasar, que a medida que empezara a ejercitar más y hacer los pequeños pasos que son el hielo, compresas de calor, ejercicios todos los días, intentar moverse, intentar no excederse en temas de estar sentado, en estar acostado por periodos prolongados de tiempo, el estar parado por periodos prolongados de tiempo. O sea, todos esos pequeños pasos que yo fui haciendo desde hace más o menos 4 meses, desde el 25 de julio de 2025, hace 4 meses y un poco más de días que pasó todo esto. Como digo, hoy estoy aquí, hoy tengo la capacidad de sentarme a hablar con ustedes por lo menos por 20, 30 minutos, una hora, poder estar acá, poder estar moviéndome alrededor de la casa con cierta libertad. Obviamente todavía tengo bastantes restricciones, pero viendo el progreso que he tenido en los últimos meses, eso me da la garantía y la satisfacción de saber que en los próximos años podré tener una vida completamente normal, una vida completamente funcional. Y pues digamos que eso en cierto modo me mantiene dentro del camino, me mantiene haciendo esos pequeños pasos y que a la larga van a ser lo que marquen una gran diferencia. Y por eso mismo, dentro de esa misma lección, hubo otra lección que venía integrada, que es del que no aprendemos y no apreciamos las cosas hasta que ya no son una opción para nosotros. Por ejemplo, los primeros días que para mí caminar ya no era una opción, o que los primeros días que para mí levantar algo pesado o girarme o hacer un deporte o salir a caminar ya no eran una opción, ahí sí empecé a apreciar esas cosas. Yo soy una persona que ama el snowboard. En este momento en Estados Unidos está empezando el invierno, la mayoría de las montañas se están abriendo y ya es una temporada a la que yo ya no voy a poder, digamos, acceder, de la cual no voy a poder, digamos, sacar el máximo provecho, que era lo que más yo disfrutaba. Yo pasaba fácilmente 100 días en la montaña dentro de una temporada de invierno que si lo divides en 4 o 5 meses, que son más o menos 120 días, quiere decir que prácticamente todos los días yo estaba dentro de la montaña. Entonces, digamos, pasar de eso ahorita a tener que estar todo el tiempo en la casa, pues son cosas que uno se empieza a dar cuenta. La cosa con la que voy al punto de la lección, que es que uno no aprende a apreciar las cosas hasta que se las quitan, o que ya no las puede, o que ya no es una opción para uno, es porque muchas veces en los años pasados, en las temporadas pasadas, incluso en el año pasado, que fue una de las temporadas que más disfruté, habían días que yo me levantaba y sentía esa pereza de no quiero hacerlo porque sencillamente estoy cansado, o quisiera hacer otra cosa, o no sé, todas las excusas que por lo general uno se pone cuando uno simplemente no quiere hacer algo y solo busca más razones para no hacerlo. Pues así me encontraba yo, queriendo buscar muchas más razones para no hacer las cosas que no quería hacer. Pero pues en el cierto modo ahorita hoy entiendo cuánto me hubiera gustado estar un ratico más dentro de la montaña, cuánto me hubiera gustado salir a caminar un poco más, haber aprovechado el otoño, las hojas, cómo los colores cambian, el pequeño valor de todas esas cosas que a día asumimos que pasan y que simplemente por algo que ocurrió en nuestra vida, la vida de nosotros cambia de la noche a la mañana. Y por eso digamos que todas estas reflexiones llegan todas en conjunto y me hacen entender que el ser humano a veces no entiende por las cosas buenas que le pasan en la vida, sino que el ser humano aprende a veces por las cosas malas. A veces somos masoquistas y forma para nosotros de entender o de verdaderamente hacernos conscientes de algo no es necesariamente, no es un camino lleno de flores, no es un camino color de rosa. Porque por ejemplo todo el mundo dice sí, no, es que yo sé que tengo que mantener cuidado, que no tengo que fumar o que no tengo que tomar. Sí, tú lo sabes, pero no lo eres consciente. Si tú fueras consciente, sencillamente no lo harías, porque entenderías que a la larga pues eso va a ser un resultado que va a desencadenar dentro de problemas de salud o cosas así, ¿sí me entiendes? Entonces digamos que a partir de todo de este aprendizaje, no es la primera accidente que tengo, no es la primera fractura que tengo, pero definitivamente sí es una de las fracturas de los accidentes que ha marcado mi vida en todos los sentidos. Como venía explicando, siendo una persona tan activa, esto prácticamente cambia mi vida en un rumbo a 360 grados. Entonces, como todo, esto era simplemente una pequeña reflexión que les quería dejar el día de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides que estamos en vivo todos los días en la plataforma de Kik a las 4 de la tarde hora Colombia.